Abre una ventana de entendimiento a la fe, como yo creo que muy pocas cartas lo hacen, como lo hace la carta de los hebreos a los hebreos. Y en este capítulo, vamos a entrar al capítulo 12. Previo a eso, en Hebreos 11, el escritor está haciendo como un desfile del salón de la fama de la fe, y está dando ejemplo de todas aquellas personas que fueron considerados grandes en su fe por la manera como pudieron seguir hacia adelante a pesar de la incertidumbre, a pesar de las preguntas no contestadas, a pesar del quebranto. Y entonces, entendiendo lo que el escritor está haciendo, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, haciendo referencia a todas estas personas, dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. Y debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en esto, dice el escritor de Hebreos. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Piensen en lo que Jesús tuvo que soportar y tolerar. Piensen en la vergüenza que tuvo que atravesar. Piensen en esto. Y cuando tú piensas en esto, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, cuando piensas en todo esto, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Sin duda que el mejor ejemplo de perseverancia lo tenemos en nuestro Salvador, en Jesús. Pero si somos honestos, Jesús era Jesús y nosotros no somos Jesús. Wow, qué revelación, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es esto: que aún en medio de la situación de mayor adversidad para Jesús, Él perseveró hacia adelante porque sabía que había algo que estaba en juego, y era la salvación de la humanidad. Él perseveró y siguió hacia adelante porque sabía que había una promesa por cumplirse. Y así nosotros, cuando estamos en medio de situaciones de adversidad, podemos seguir hacia adelante perseverando porque sabemos que hay una promesa. Y qué de las dudas, ese es el tema para hoy: una duda y una promesa. Es cuando llegan las dudas, podemos tener la certeza que también hay una promesa junto con cada duda. ¿Me permiten orar una vez más? Padre, yo sé que tú estás en este lugar y que tu presencia es palpable de diferentes maneras para cada uno de nosotros, pero yo sé que tú estás en este lugar. Y mi oración es de que cada palabra que salga de mi boca, que no sea ideas mías, sino que sea tu palabra trayendo vida en donde hay muerte, trayendo esperanza donde no la hay, trayendo claridad donde hay confusión, pero sobre todo que pueda traer la certeza de saber que tú estás con nosotros en todo tiempo. Y como lo dice tu palabra, tú nunca nos dejarás, tú nunca nos abandonarás. Y que el día de hoy, al terminar este tiempo de tu palabra, podamos salir fortalecidos, sabiendo que podemos enfrentar nuestro mundo con esto en mente, de que si tú eres por nosotros, no importa quién esté en nuestra contra. Oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, de nuestro Salvador. Amén. Toma tu lugar, Visión. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de cerrar este tema, porque yo lo que deseo es de que al terminar este tema, que es algo que todos enfrentamos en diferentes etapas de nuestra vida, el tema de la duda en nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar de la fe, yo sé que esto va a traer claridad en muchos aspectos. Comenzábamos esta serie hace un par de semanas, y hoy al aterrizarla yo quiero que tú te vayas con una confianza y una convicción firme, y eso es lo que deseo al terminar esta reunión. Y fíjate que lo que se me hace muy interesante es que en el Nuevo Testamento, y especialmente Pablo lo hace en diferentes maneras, el escritor de Hebreos lo hace de esta manera también,
usa el ejemplo de los atletas como una comparación a nuestra carrera de vida. Y toma a los atletas como una metáfora y toma a los atletas de una manera que hace esta comparación con nuestra jornada de vida. ¿Cuántos atletas hay aquí? Entonces al terminar vamos a orar por colesterol, por diabetes. No, no es cierto, aquí hay pura gente sana. Bueno, ¿a cuánto les gusta el deporte? Ahora sí, más de uno. Bueno, entonces es que ando buscando la manera que puedan conectarse y relacionarse con el tema, si no pues va a estar más difícil. ¿Hay quienes les gusta el deporte aquí? Sí, más de uno. Gracias, ayúdenme, échenme la mano, no sean así, no me dejen solo. Entonces, bueno, a mí me gusta el deporte. Y en mi tiempo, aunque no lo crean, yo fui atleta. Cuando estaba en la escuela me gustaba mucho el básquetbol. Y desde que estaba en la secundaria practicaba el básquetbol en 7º grado, 8º grado, 9º grado, 10º grado. Estaba practicando el básquetbol. Ya en 10º grado pues continué con el área de la rama de la música, fue donde continué y ahí ya tuve que dejar la parte del deporte. Y sabes que lo interesante del básquetbol, la temporada del básquetbol comienza alrededor de octubre, noviembre y termina en enero. Y durante los primeros meses del año escolar y los finales meses del año escolar es como que se quedan viendo a los basquetbolistas y es como que, pues, ¿qué hacemos con estos? Porque pues está el fútbol americano y está lo que es campo y los eventos de campo y de pista. Y se quedan viendo como que, ¿qué hacemos con estos cuates? Porque pues no podemos estarlos entrenando todo el año tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos tomaban y nos ponían en un deporte pues que no habíamos escogido. Y yo escogí por lo que se llama de las carreras de campo abierto, el cross country, carreras de campo abierto. Yo escogí por bruto sería, no sé por qué, pero yo escogí esa línea. Entonces son carreras que literalmente estás en campo abierto, no son pistas de carrera en las que estás participando, y pues era la verdad muy diferente al básquetbol. El básquetbol es en equipo, disfrutas los triunfos en equipo, las victorias en equipo, los proyectos de entrenamiento, gracias Raúl, son en equipo, todo es en equipo y te animas en equipo en medio del juego y las carreras a campo abierto, muy distinta. Eso es tú solo, estás compitiendo tú solo, tú mismo estás compitiendo. Hay un entrenador, pero a la hora de la competencia eres tú solo, no hay nadie ahí con quien compartir la carrera, ¿no? Y entonces, cuando leía esta carta y se venía a mi memoria una experiencia muy peculiar en esta experiencia vivida de carreras de campo abierto, que por algún tiempo estuvimos entrenando y entrenábamos aquí en el área de Roma, pero la competencia, una de las primeras competencias fue en la Isla del Padre y corríamos sobre la playa. ¿Alguien aquí le ha tocado correr sobre la playa? Aunque sea cuando andas de vacaciones persiguiendo al que está vendiendo los cocos. ¿Alguien le ha tocado? Sí. Es pesado correr en la arena, ¿cierto? Es pesado. ¿Por qué? Porque no es tierra firme, no hay mucha tracción con la que puedes avanzar. Es pesado. Para nosotros los atletas no, ¿verdad? Pero para cualquiera de ustedes sería pesado. No, era muy pesado y en realidad por más entrenamiento que tuviéramos, no esperábamos encontrarnos con lo que nos encontramos en esta experiencia de correr al lado de la playa. Típicamente una carrera de campo abierto, hay una trayectoria y le giras alrededor de un campo en cierta dirección y llegas y terminas. Aquí en la playa pues en realidad nomás corrías cierta distancia y había un cono y te regresabas, porque pues no puedes seguir corriendo toda la playa, ¿no? Y fíjate que era muy interesante esta carrera. Arrancan todos juntos en montón, eran más de 200 participantes en esta carrera y arrancan todos juntos, pero luego se va creando distancia entre uno y otro y se va avanzando, y a pesar de la pesadez tienes que seguir yendo hacia el frente. Y llegaba un punto donde ya dabas la vuelta y ya muchos habían quedado atrás. Son carreras de larga distancia, ya muchos habían quedado atrás y sorprendentemente para cuando venías había algunos que se habían detenido en la carrera y los veías que estaban con un malestar, algunos pues en condiciones no muy aptas para seguir corriendo, algunos caminando de regreso.
hacia el punto donde arrancaba la carrera y venías y te encontrabas con todo esto. Pregúntenme en qué lugar quedé. A ver, pregúntame. Ay, qué bueno que me preguntan, qué bueno. Quedé en 12º lugar de más de 200 participantes. A los de Roma ya los traigo bien entrenados que me aplaudan. Este es el punto donde me aplauden, ¿eh? Y era muy satisfactorio llegar a la meta con esta ventaja, pero la verdad es que es difícil, es pesado. Y eso era lo primero que se me venía a la mente cuando el escritor de Hebreos nos dice corramos con perseverancia y quitémonos todo peso que nos impida correr. Y el peso muchas veces se ve en decepciones de la vida, muchas veces en ocasiones se ve porque hay preguntas en la vida que no tienen respuesta, o nos enfrentamos con estas situaciones donde parece que la vida es injusta conmigo. Y el hacer esta pregunta, ¿estás ahí, Dios? No es necesariamente que estamos dudando de la existencia de Dios, pero sí estamos dudando de su presencia. No dudo de su poder, pero dudo de que lo pueda hacer por mí. No dudo de que es real, pero dudo de que esté cerca de mí. ¿Por qué? Porque hay estas preguntas a las que no tienen respuesta. Existen estas situaciones que parecen injustas en la vida o injustas para la persona que estaban muy cerca de nosotros y le sucedieron. El quebranto, el dolor es demasiado que dices, ¿hasta cuándo puedo soportar esto? Yo creo que todos hemos atravesado momentos como esos, en donde hemos hecho esta pregunta: ¿estás ahí, Dios? ¿Estás ahí? Porque parece que me dan más ganas de regresarme, porque cuando comencé mi caminar en la fe, todo iba no muy bien, pero ahora parece que entre más avanzo, más difícil se pone la carrera. Parece que ahora que tomé la decisión de estar firme en la iglesia y estar plantado en la iglesia y estar ahí cada semana, porque entiendo lo importante que es poner a Dios en primer lugar, parece que las pruebas aumentaron en intensidad, es más pesado la vida. ¿A alguien le ha sucedido eso? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué incluso llegamos a hacer preguntas como estas? O sea, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas a personas buenas? Y todos hemos estado en un lugar como este, en donde nos hacemos este tipo de preguntas y llega la duda a nuestra fe. Y la semana pasada te decía esto: la duda no descalifica tu fe. El lugar de la duda no descalifica tu creer. De hecho, en muchas ocasiones es una invitación a ir a un creer más profundo, a crecer en nuestra confianza en Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice ahí en el capítulo 12: estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Nos está diciendo, sí se puede. Sí se puede vivir en fe incluso a pesar de las adversidades. Pero para nosotros como seguidores de Jesús, para nosotros como personas de fe, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener de esta perseverancia, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de estos lugares donde llegamos y sentimos lo que Jesús sintió en aquella cruz. Y ahí en Mateo capítulo 27, Mateo, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, que escribió una biografía de Jesús, en el capítulo 27 narra lo que sucedió en aquella tarde cuando Jesús fue crucificado. Dice que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de ninguna manera intentamos compararnos con Jesús, pero ¿cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Dios, ¿por qué me has abandonado? Quizás para ti esa pregunta fue en una sala de hospital, o en una sala de juntas, o quizás habías emprendido algo con mucho sacrificio y parece que todo se vino abajo. Y cuando todo eso sucede, hacemos la pregunta: bueno, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y todos, cada uno de nosotros podemos tener mucha resiliencia hacia muchas cosas. Podemos tener resiliencia para ponernos sobre mucho tipo de dificultades, pero una de las cosas en las que más difícil es para sobreponerse es esto: el abandono. Porque el abandono para nosotros iguala a rechazo.
Cuando alguien nos ha abandonado, ya sea en nuestra niñez, ya sea en la familia, en una situación de trabajo, en un lugar de trabajo, de negocio, en alguna situación donde había un alto nivel de dependencia o confianza en algo o en alguien, y de repente llegó el abandono. Y el abandono para nosotros es igual a rechazo. Jesús experimentó eso. Jesús exclamó al cielo y hace esta exclamación: ¿por qué me has abandonado? Y ciertamente Dios había abandonado a Jesús. Y el motivo por el cual Dios había abandonado a Jesús, el Padre había abandonado a Jesús, porque Jesús estaba asumiendo nuestro lugar y el peso de todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre Jesús. Y un Dios santo no puede habitar en el lugar donde hay pecado. Y toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Porque el pecado requiere un pago, requiere un precio a pagar. Y Jesús dijo: estoy dispuesto a pagar el precio, aun cuando eso representa el abandono del Padre. Estas son las buenas noticias. De que cuando nosotros sentimos el abandono de Dios, cuando nosotros sentimos el rechazo de Dios, es simplemente un sentir, no es la realidad. Porque Jesús sufrió el abandono para que tú no tuvieras que sufrir el abandono. Jesús sufrió el rechazo para que tú nunca tuvieras que ser rechazado por tu Padre Celestial. Porque Jesús entendía lo difícil que es sobreponerte sobre el abandono, sobre el rechazo. Estoy seguro que aquí hay más de uno que ha experimentado eso en su vida. Fuimos creados para tener aceptación. Fuimos creados para tener un lugar de pertenencia. Todos anhelamos tener un lugar de aceptación. Es por eso que se forman estos círculos de amigos, estos clubes de deporte, estos círculos de amigas. Es por eso que queremos pertenecer a algo, porque todos nacemos con esta necesidad de aceptación. ¿Sabes que nuestros jóvenes hoy en día andan en busca de aceptación porque sienten el rechazo de aquellos que están cerca de ellos, de los padres o de las familias cercanas, y sienten el abandono, sienten el rechazo y van en busca de aprobación? Las redes sociales está lleno de eso. Está lleno de personas buscando aprobación. ¿Por qué? Porque tenemos este deseo de sentirnos aceptados. La aprobación va en busca de validación. Es valor lo que buscamos, tener valor de alguna manera. Y este es el problema con buscar la aprobación en el lugar incorrecto. Vas a recibir el valor incorrecto. La aprobación en el lugar incorrecto te lleva a obtener un valor incorrecto. Porque eres aprobado, eres validado en base a algo que realmente no es tu valor. Porque tu valor no está en tu aspecto, no está en tus pertenencias, tu valor no está en tus logros, tu valor está en aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio del abandono y el rechazo para que tú nunca más tuvieras que sentirte abandonado o rechazado. Y eso solamente Jesús lo pudo hacer. Y vamos en busca de aprobación en el lugar equivocado, y eso nos da la validación equivocada y encontramos valor equivocado y nos sentimos de una manera que vamos constantemente llenando nuestras manos, pero nuestro corazón continúa vacío, nuestra vida continúa vacía. ¿Te das cuenta? Jesús mismo sufrió el abandono para que tú no tengas que sufrir ese abandono, ese rechazo. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo respondo cuando me siento abandonado por Dios? ¿Cómo respondo cuando me siento abandonado por Dios? Y yo quiero que analices esa pregunta, porque la palabra que está subrayada ahí está subrayada con un propósito muy importante. ¿Cómo respondo cuando me siento abandonado por Dios? Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es que no todo lo que tú sientes es cierto. No todo lo que sientes es verdad. ¿Cómo respondo cuando me siento abandonado por Dios? Lo primero que tienes que reconocer es que nosotros, como seguidores de Jesús, no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que sabemos. Y lo que sabemos es que ya hubo alguien que sufrió el abandono para que yo no tenga que sufrir el abandono. Ya hubo alguien que sufrió el rechazo para que yo no tenga que sufrir el rechazo.
Ya hubo alguien que pagó el precio de la vergüenza, de la culpa. Ya hubo alguien que pagó el precio de mi paz. Y lo primero que tenemos que hacer al responder a este sentimiento de abandono, porque eso es lo que es un sentimiento de abandono, un sentimiento de rechazo por Dios, lo primero que tienes que hacer es una sola cosa: recordar que Él está contigo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque Él te ama. Aquí hay padres. Yo creo que como padres podemos entender eso con aún mayor intensidad, de que no hay nada, absolutamente nada, que como padres en amor por nuestros hijos no estemos dispuestos a hacer por ellos. Absolutamente nada. Sí, somos proveedores, pero también somos protectores de ellos. Proveemos, pero protegemos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer lo que sea para que ellos no se sientan abandonados, desprotegidos. Recuerda, cuando te sientas abandonado por Dios, lo primero que tienes que hacer es esto. Recuerda, llena tu mente de la verdad. Dios te ama y Él está contigo. Y la evidencia está en que Jesús pagó el precio de tu abandono para que tú no más tengas que sufrirlo. El abandono es igual al rechazo. Y el rechazo duele, el corazón es lastimado. Y tal vez para nosotros ha sido el rechazo por padres, por cónyuge, por un amigo cercano, incluso por un empleador, un compañero de trabajo, un empleado. Duele profundamente. Pero cuando somos o sentimos abandonados por Dios, decimos: ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Y llegamos a un punto incluso donde nos hacemos preguntas como estas: bueno, ¿lo causé yo? ¿Soy responsable de esto? ¿Es culpa mía? ¿Lo merecía? Dios, ¿dónde estás? Incluso he escuchado tantas personas que se hacen la pregunta: ¿valdrá la pena continuar viviendo la vida? Parece que Dios no es real y se sienten solos, muy, muy solos. Y el peor error de todo esto es que podemos terminar rechazando a Dios cuando Dios nunca te ha rechazado a ti. Puedes terminar rechazando a Dios cuando dudas de Él, huyendo de Dios en lugar de correr hacia Él. Y lo primero que hacemos es que abandonamos las maneras en cómo nos acercamos a Él, a través de una oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración, a través de reunirnos en comunidad como lo estamos haciendo el día de hoy. Abandonamos nuestro servicio a nuestra familia de la fe, apoyarnos en Él. En lugar de apoyarnos en Él, corremos de Él por lo que sentimos. ¿Cómo respondo? Lo primero que tengo que hacer, cómo responder cuando me siento abandonado por Él, es recordar que Él me ama y Él está conmigo siempre. Él no te ha dejado ni aún en tu peor día. Él nunca jamás te dejará. Más adelante ahí lo escribe el escritor de Hebreos, citando a uno de los profetas, haciendo mención a uno de los profetas donde Dios decía: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así es que ¿qué miedo le puedes tener a un simple mortal si el Dios más grande del universo está a tu favor? Entonces, porque Dios está contigo, tienes la seguridad de que no estás solo. Porque Dios está contigo, y eso es algo que tienes que recordar: Dios está conmigo, no por lo que siento, sino por lo que sé. Y lo que sé está basado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios está conmigo y tengo la seguridad de que no estoy solo. Y eso no lo digo yo nada más. De hecho, Jesús, cuando estuvo en su última semana aquí en la tierra y antes de ascender al cielo, Él dio sus instrucciones a sus seguidores. Les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Pero luego termina haciendo una declaración que es muy reconfortante para mí. Y ahí en Mateo 28:20 dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes. ¿Cuándo? Siempre. Que estoy con ustedes siempre. Otra traducción dice: todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin de lo que tengas que atravesar, ahí estoy yo contigo. Jesús hizo esa declaración, y esto debe recordarte que porque Él te ama, Él está contigo, y porque Él está contigo puedes tener la confianza, la seguridad de que no estás solo. ¿Por qué es tan importante tener esta seguridad de no estar solo? Porque cuando estás solo, cuando estás en un lugar apartado, es cuando eres vulnerable para tu enemigo.
Es cuando eres vulnerable para aquel que quiere hacer que pierdas tu propósito. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y la presa más fácil es la presa que está aislada, la presa que está distante, aquella presa que está separada del lugar en donde está su seguridad, en la presencia de Dios a través del cuerpo de Cristo. Y puedes sentirte solo, puede ser difícil, pero tienes que recordar esto: Dios está conmigo, no estoy solo. Y porque no estoy solo, y porque sé que Él está conmigo, y porque sé que Él me ama, puedo llevarle aún las preguntas más difíciles a Él. Porque Dios está contigo, puedes llevar tus preguntas difíciles a Dios. Hazlo, atrévete a hacerlo. Dios no se intimida con nuestras preguntas, Dios no se intimida con nuestros reclamos, con nuestras dudas, no le afectan a Él. Dijo: siempre estaré contigo, puedes estar seguro. En mis dudas también ahí lo estoy. De hecho, aquí el mismo escritor de Hebreos, ahí en capítulo 4, nos recuerda esto: que lo que Jesús está haciendo como sumo sacerdote, Él está comprendiendo nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Y el versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. El trono de la gracia representa un lugar en donde tienes acceso a los recursos ilimitados del cielo para tu vida, como un regalo de Dios. Dice: y allí recibirás misericordia, allí encontrarás la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Y sabes cuándo más necesitamos su gracia? No cuando recibimos quizás un reporte médico no favorable, o quizás un reporte contrario a lo que estábamos esperando. Cuando más necesitamos su gracia es cuando estamos en el lugar donde somos tentados a creer que Él nos ha abandonado. Cuando estamos cerca de un lugar donde somos tentados a creer que Él nos ha rechazado. Y el escritor de Hebreos dice: no, tú puedes llegar directamente al trono de la gracia, donde puedes hallar el oportuno socorro para tu necesidad más grande. Y todo es por gracia. Todo es por gracia. Y no importa lo que estés atravesando, ve ante el trono de la gracia y ve con valentía. Ve ante el trono de la gracia y con audacia haz las preguntas difíciles. Ve ante el trono de la gracia y haz las preguntas que quizás, y las preocupaciones que quizás dentro de un lugar serás juzgado o criticado. Llévaselas ante el trono de la gracia. Él no se intimidará por lo que traemos para presentarle. Incluso: ¿por qué no hiciste algo? Reclámale a Dios, y estoy seguro que tú vas a encontrar claridad. Te lo digo de un lugar donde yo he estado enojado, he estado confundido y le he llevado preguntas difíciles a Dios. Bueno, difíciles para mí, pero para Dios, ¿qué hay difícil? Y en ocasiones lo que he encontrado es que he encontrado claridad. En ocasiones en este trono de gracia he encontrado perspectiva. En otras ocasiones lo que he encontrado es que Él me extiende su misericordia y me da de su gracia. Pero todo el tiempo hay algo que siempre puedo encontrar: de que Él está conmigo ahí mismo en medio de la duda, y puedo vencer un día más. Que Él mismo está presente ahí en medio de mi situación de adversidad, y puedo vencer un día más. Que Él me encuentra en el lugar de mi quebranto y puedo vencer un día más. Y quizás no recibo la respuesta que quiero, pero lo que siempre recibo es su presencia, y su presencia me da el poder para vencer un día más. No importa la temporada que estés atravesando, no importa lo difícil que se vea, no importa qué tan difícil esté la carrera y qué tan pesado esté el camino. Lo que tienes que recordar es que Dios está contigo, y porque Dios está contigo, esta temporada es parte de la historia, pero no es toda la historia. Esta temporada es parte de lo que Dios está escribiendo, pero no es todo lo que Dios está escribiendo. Él aún no ha terminado de escribir tu historia. Él aún no ha terminado de escribir los nuevos comienzos, pero también los nuevos finales que está escribiendo sobre tu vida, sobre tu familia. Hoy tú puedes salir de aquí confiado de que quizás la historia de tus familiares, la historia de tus padres, la historia de tus abuelos y los padres de tus padres no será la historia de tus hijos, no será la historia de
de tu familia. Generaciones serán cambiadas por completas porque hay alguien que se atrevió a creerle que Dios está conmigo aún a pesar de la temporada que estoy atravesando. Y esta temporada es parte de la historia, pero no es toda la historia. Toda la historia representa que hay un Dios que está conmigo en todo momento. Y quizás sigues luchando con adicciones, quizás sigues luchando con situaciones de quebranto en tu vida, pero sea lo que sea, puedes estar seguro de esto. Es solamente parte de la historia, pero esto no es toda la historia. Y qué bueno para aquellos que conocen el final de la historia. El final de la historia es de que si Él es por mí, no importa que esté en mi contra, Él está allí contigo. Jesús diciendo, exclamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la cruz era parte de la historia de Jesús, pero no era toda la historia. Porque el viernes, cuando parecía que no había más esperanza, y el sábado, cuando todo estaba en silencio, simplemente estaban en preparación para un domingo de resurrección. La cruz era parte de la historia, pero no es toda la historia. Y quizás tú sientes que estás en un lugar de quebranto. Déjame te digo, es parte de tu historia, pero no es toda la historia. Viene el domingo de resurrección. Viene el domingo donde la oscuridad pierde su poder. Viene el domingo cuando la muerte pierde su poder. Viene el domingo cuando Jesús exhibió públicamente a cada uno de tus enemigos y triunfó sobre ellos y te entregó la victoria a ti. Y porque Él es vencedor, tú puedes decir: ¿sabes qué? Esta situación, esta temporada es parte de mi historia, pero no es toda la historia. Porque Él venció, yo soy más que vencedor. Porque Él tiene la victoria, yo tengo más que la victoria en Cristo. La cruz era solo parte de la historia de Jesús, pero había un propósito en su dolor. Y Él se levantó de la tumba. Y para nosotros el recordatorio es que no debemos dejar que un capítulo defina el resto de tu vida. Dios está contigo. Yo puedo mirar atrás y ver temporadas desafiantes. Y es increíble lo que una distancia hace para poder ver lo que no podemos ver cuando estamos en medio de la temporada. A la distancia y al ver hacia atrás puedo recordar que el dolor fue parte de mi historia, pero el dolor no fue toda mi historia. El dolor puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Entonces, para nosotros el recordatorio, visión, es esto: de que Dios está conmigo. Aún en medio de la duda, Dios está conmigo porque Él me ama. No tengo que sentir el abandono porque ya Jesús sufrió el abandono. No tengo que sentir el rechazo porque ya Jesús sufrió el rechazo. Entonces, cuando te enfrentas a un capítulo difícil y sientes que Dios no está contigo, lo que tienes que hacer es cambiar tu por qué Dios en un para qué Dios. ¿Para qué Dios? Cuando cambias tu perspectiva, te permite ver lo que no puedes ver a través del lente. Porque si somos honestos, lo que esto representa, el por qué Dios, es una actitud de víctima. ¿Y a cuántos no nos gusta victimizarnos? Porque eso hace una mejor narrativa para nuestra historia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y nos encanta contar nuestra historia de un motivo de desventaja, desde un lugar de víctima. Pero ¿por qué no cambiar esto y decir: bueno, ¿para qué Dios? Si creo que tú me amas y creo que tú estás presente en medio de todo esto, es porque yo creo que tú algo vas a hacer. Entonces, hacer esta pregunta: ¿para qué Dios? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? A través de esta situación, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? Todos podemos aprender algo de la dificultad. Incluso Jesús mismo, ahí en Hebreos capítulo 5, dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Y Jesús permaneció en la cruz. Jesús permaneció en su misión porque entendió el qué. Mucho más grande que el ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios?
Y es importante preguntar eso, ¿para qué? Y no solo el por qué, sino para qué. De lo contrario, nos encontramos cuestionando su bondad. Nos encontramos cuestionando sus promesas, su carácter. Y Dios es el mismo. Él no cambia. Y Él nos encuentra y nos acepta en el lugar de eso. Pero cuando permanecemos en el por qué, nos perdemos de ver todo lo que Dios está haciendo. Y si estás en un lugar de desventaja en este mismo instante que tú estás atravesando, si tú permaneces en este lugar del por qué, vas a estar con tus manos ocupadas, vas a estar con tu mente ocupada, y quizás Dios tiene la respuesta enfrente de ti, pero como estás tan ocupado con ser la víctima, no has podido ver la respuesta que Él ya tiene para ti. ¿Para qué, Dios? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Y mejor aún, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer en mí, Dios? Pablo pidió a Dios quitar un aguijón de su carne y no sabemos por certeza qué era ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad de la vista, era una enfermedad de su cuerpo. No sabemos con toda certeza qué era este aguijón, pero Pablo nos dice: en 3 ocasiones le rogué a Dios que quitara este aguijón de mi cuerpo. En 3 temporadas de vida. No como nosotros, ya le pedí 3 veces a Dios, sí, cuando en la mañana, cuando almorcé, en la mediodía, cuando comí, y en la tarde, y no me ha contestado. Así como nuestro hijo Evan, hace como 1 año o 2, para no quitarle mucho crédito, ya ha crecido en su fe. Mami, me duele mucho la cabeza. Íbamos ahí sobre el camino y le dice mi esposa: bueno, vamos a orar. Y oran y le piden a Dios que Dios sanara el dolor de cabeza, y nomás dicen amén, y él contesta: no jaló. Lo que Pablo oró no fue como las oraciones de Evan, Y si quieres cortarle eso, porque si lo llega a ver se va a ver ofendido, En 3 temporadas de vida rogó al Padre: quita este aguijón de mí. Pero cuando entendió que eso no iba a suceder, su pregunta cambió: bueno, ¿qué quieres hacer en mí, Dios? Dice que aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, escribe Pablo, así que para impedir, esta fue la respuesta de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para impedir que te vuelvas orgulloso. Por lo que yo he puesto sobre ti. Tienes cierto riesgo por a lo mejor el carácter, tienes cierto riesgo por algunas cualidades que tienes. Para evitar, Pablo, que te vuelvas orgulloso, déjame dejarte esta espina en tu carne. Un mensajero de Satanás, decía Pablo, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo no se quedó en el por qué, Dios, se volvió hacia: bueno, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que quieres hacer en mí? Y se dio cuenta que el aguijón tenía un propósito. ¿Qué es el propósito que se está formando en ti en esta temporada? Que quizás sientes el abandono de Dios, quizás sientes el rechazo de Dios, pero ahora has recordado que Él te ama, y porque Él te ama, Él está cerca de ti. Y si Él está cerca de ti, es que algo se está formando en ti. Y lo que Dios forma son puras cosas hermosas. Él forma grandes propósitos. Él no hace pequeñeces y no deja nada comenzado. Él es el perfeccionador, y Él también es el autor y el perfeccionador de la fe. ¿Qué será lo que Dios está formando en ti? Cambia tu por qué, Dios, aún para qué, Dios. Y los días malos, yo creo que pueden revelar lo que hay mal dentro de nosotros. Nuestros días malos pueden revelar nuestras debilidades, nuestros obstáculos. ¿Qué si comenzamos a administrar mejor nuestro dolor? ¿Qué si hacemos esta pregunta: ¿qué quieres hacer en mí, Dios? Para poder llegar al punto donde podemos decir esto: bueno, he entendido lo que quieres hacer en mí, ahora hazme saber qué quieres hacer a través de mí. Imagínate que Dios te escoge para ser un aliado de su reino y Él quiere obrar a través de ti. ¿Qué mejor invitación podemos recibir en esta vida? Ni los logros más grandes, más increíbles que este mundo puede ofrecerte puede compararse con convertirte en un aliado del reino de Dios. Un aliado que transforma generaciones, que transforma legados, que transforma familias. ¿Qué quieres hacer a través de mí? Nos encontramos con problemas, nos encontramos con pruebas. En el peor día de Jesús, en el día que Él pagó la deuda de nuestro pecado por toda la humanidad en la cruz, había un propósito en el dolor. Y es por eso que el escritor de Hebreos nos recuerda, como comenzamos leyendo, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
que debido al gozo que le esperaba, eso es propósito. Debido al gozo que le esperaba, sabía lo que el Padre quería hacer a través de él. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús soportó porque estaba enfocado en el por qué, en el para qué. Pablo, el escritor de más de 2/3 partes del Nuevo Testamento, él levantó a otros líderes, fundó iglesias, estableció el evangelio, comunicó el evangelio a tantos lugares. Lo hizo porque estaba enfocado en el qué. ¿Qué es lo que vas a hacer en mí? ¿Qué es lo que vas a hacer a través de mí? Y Dios siempre puede usar nuestro mayor dolor como una plataforma de lanzamiento para nuestro mayor llamado. Dios siempre puede usar nuestro mayor dolor para formar nuestro mayor ministerio, que proviene de nuestra mayor miseria en muchas ocasiones. Y es en esos lugares de dolor, de quebranto, de miseria, que no podemos ver cómo Dios está obrando. Entonces, si alguien se encuentra ahí y quizás dices: Joel, es que lo he intentado, he hecho la pregunta, no he encontrado respuesta. Bueno, cuando no puedes ver la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. Confía en su corazón. Yo creo que se puede confiar de que Dios es un Dios bueno. Yo creo que se puede confiar que Dios es un Dios que tiene buenos planes. De hecho, su palabra lo dice de esta manera, que Él ya vio tu futuro y Él declara que tu futuro es bueno, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Cómo estás planeando tu vida? Estoy seguro que en muchas ocasiones nuestros planes nos conducen hacia la destrucción, nos conducen hacia el quebranto, nos conducen a lugares donde no hay nada bueno, pero Él nos promete que sus planes son buenos para nuestra vida. Si no puedes ver su mano, simplemente confía en su corazón. Confía en su corazón. Su corazón es bueno. Y yo creo que aquí entre las filas hay personas que han probado la bondad de Dios. Hay personas que han sido perdonadas. Hay personas que han recibido sanidad. Hay personas que han encontrado libertad de adicciones. Hay personas que han visto cómo Él tiene el poder de restaurar familias. Hay personas que han visto cómo Él tiene el poder de regresar a los hijos a casa. Aquí hay más de una persona que ha probado la bondad de Dios. Y cuando tú te atreves a probar su bondad, cuando tú te atreves, estás en el mejor lugar. Porque cuando pruebas su bondad, te das cuenta que el sacrificio de Jesús realmente fue perfecto. ¿Perfecto para qué? Perfecto para que Él cumpla todas sus promesas. Fíjate lo que Pablo escribe ahí en 2 Corintios capítulo 1. Dice que todas las promesas de Dios, ¿cuáles? ¿Dejó alguna fuera? Es que el Nuevo Testamento, es que el Antiguo Testamento no fue para nosotros, fue escrito en nuestro tiempo. Aquí dice que todas las promesas de Dios, es que esas son para el pueblo judío, yo las tomo para mí. Él ha dicho que Él sería proveedor, que Él sería protector, que Él sería sanador, que Él sería tu paz, que Él sería tu estandarte, que Él pelearía tus batallas. Él te dice que Él puede hacer todo lo que tú necesites en el momento que lo necesites. Él lo ha dicho. Pero ¿sabes cuándo fue que Dios dijo todo eso se cumple? Cuando Jesús hizo la obra completa en la cruz. Dice: todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante, ¿alguien me ayuda a decirlo? Con un resonante. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Cuando Cristo, a pesar del abandono, continuó en su misión de la salvación de toda la humanidad, que ahí en esa salvación estaba la libertad de toda ansiedad, de toda depresión, de todo temor, de toda drogadicción, de libertad de cualquier adicción. Estaba la restauración de tu matrimonio, estaba la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Cuando Jesús dijo consumado es, se estremeció el cielo, las tinieblas temblaron, porque alguien estaba ejecutando las promesas del Dios vivo, las promesas del Dios que es bueno, las promesas del Dios que es constante, las promesas del Dios que es firme. Y nosotros, al decir amén, aunque no podamos ver la mano de Dios en este momento, estoy confiando en el corazón de Dios. Y
Y Jesús tiene el poder para decir que Él podía poner su vida y volverla a tomar, pero Él decidió permanecer en la cruz para que tú pudieras descansar en saber que Él sufrió el abandono, para que tú nunca más tengas que sentir el abandono del Padre. Yo puedo decir esto con toda confianza: he probado sus bondades. Y porque he probado sus bondades, puedo confiar en sus promesas. Estoy aquí no porque sea perfecto. Estoy aquí no porque lo he hecho todo bien. Estoy aquí no porque sea un fanático religioso. Estoy aquí porque el amor de Jesús me alcanzó, tocó mi corazón, transformó mi vida y me dio una nueva esperanza. Y eso es bondad, eso es amor. Y cuando pruebo su bondad y su amor, no permite hacer otra cosa más que confiar en cada una de sus promesas. Y sus promesas, cuando sean declaradas, tú puedes elevar tu confianza diciendo amén a sus promesas. Cuando Él dice nunca te fallaré, jamás te abandonaré, tú puedes decir amén. Dios, tú estás conmigo. Cuando podemos decir sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito, tú puedes decir amén. Dios, yo sé que tú estás conmigo. Cuando su palabra dice que Él obrará mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o incluso creer y entender, tú puedes decir amén. Dios, yo sé que tú estás conmigo porque yo he probado tu bondad y puedo confiar en tus promesas. Yo no sé tú, pero esto me emociona, saber que mi Dios, saber que mi Padre está conmigo en todo momento y puedo confiar en sus promesas. Y aún si no veo su mano, puedo confiar en su corazón. Que me he dado cuenta que en muchas ocasiones tienes que atravesar la duda para llegar a la promesa. Porque la duda, si no te lleva nada, llévate esto: cuando enfrentes la duda, más que descalificar tu fe, es una invitación a ir a una fe más profunda. Y tendrás que atravesar la duda para poder llegar a la promesa. Y tu fe no solamente será probada, será aprobada. La fe no es ausencia de dudas. Fe es el medio para vencer las dudas. Y este mismo Dios, quien cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y yo digo amén. Dios, yo sé que tú estás conmigo. En ti confío. Tu carácter no ha cambiado aún en mi peor día. Es difícil, pero confío en ti. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Incluso sigue habiendo dudas, pero confío en ti. Y aun cuando no lo puedo ver, puedo confiar en tus promesas, porque tus promesas fueron declaradas un fuerte sí y amén cuando Jesús hizo su obra completa en la cruz. Un resonante sí recorrió el ambiente espiritual a tu favor. Un resonante sí le recordó al enemigo que estás del lado del campeón. Un resonante sí te recuerda a ti que tu temporada actual es parte de tu historia, pero no es la historia completa. Un resonante sí que Jesús hizo en la cruz del Calvario te recuerda que se puede confiar en aquel que hizo la promesa, porque fiel es Él. Fiel es Él. Fiel es Él, fiel es Él. Yo te invito a creer juntamente conmigo que aún a pesar de lo que nuestros ojos están viendo en nuestra ciudad, escúchame bien, que aún a pesar de lo que nuestros ojos están viendo sobre nuestra ciudad, es parte de la historia.
pero no es la historia completa. Yo creo en Dios restaurador. Yo creo en Dios que hace las cosas nuevas. Yo creo en Dios de nuevos comienzos, pero también creo que hay un Dios que escribe nuevos finales a nuestra historia. Yo creo un Dios de reconciliaciones. Yo creo un Dios de promesas. Yo creo un Dios de salvación. Y Jesús es la respuesta para nuestra ciudad. Jesús es la respuesta para esta comunidad. Jesús es la respuesta de nuestra juventud. Jesús es la respuesta para toda adicción. Jesús es la respuesta porque hay un pueblo que se levanta creyendo que se puede confiar en aquel que hizo la promesa. Fiel es Él, fiel es Él, fiel es Él. Y Él hará mucho más abundantemente de lo que podemos creer, pedir o incluso entender. Y quiero darte un minuto. Yo quiero darte un minuto. Continúen adorando. Yo quiero darte un minuto porque este es el momento en donde tú puedes mostrarle a Dios tu creer. Hay algo que no has logrado vencer. Hay algo que no has logrado atravesar y la duda quizás está llevando lo mejor de ahí. Reconócelo, que detrás de cada duda hay una promesa. Y ese es el momento donde tú declaras la promesa sobre toda duda. Tú declaras la promesa sobre toda hostilidad del enemigo. Tú declaras la promesa sobre cualquier cosa que te ha robado el futuro que Dios tiene para tu vida. El enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir, pero hoy la enseñanza correcta llega a tu vida para traer vida y vida en abundancia. Reclama lo que Jesús ya dijo como un resonante sí. Si es paz, la paz es para ti. Si es libertad del temor, el perfecto amor llega hoy. Si es libertad de adicción, en el nombre de Jesús hay libertad. Yugos de esclavitud se pudren en el nombre de Jesús. Cadenas de esclavitud son rotas en el nombre de Jesús. La salvación llega, la sanidad llega, la libertad llega, la provisión llega, tus mejores días llegan. Porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios bueno. Gracias, Jesús. Creemos en tu amor y sabemos que tú nunca nos has dejado, que tú nunca nos has abandonado. Permítenos que esta semana podamos ver a través del lente de la fe aquello que tú estás haciendo en nosotros y lo que vas a hacer a través de nosotros. Espíritu Santo, haz la obra perfecta. Estos últimos minutos, haz la obra perfecta en los corazones y en las mentes. Que tu presencia sea real, que tu presencia sea evidente, que tu presencia venga a tocar los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe su amor. Recibe su amor. Recibe su amor. Vamos, comienza a verlo con tus ojos espirituales, todo lo que Él ya ha prometido.